Primera de Pedro, siempre estamos en este estudio, así que vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 2, por favor, comenzando con el versículo 13, y nos toca esta noche un tema bastante importante, bastante, como dijera, profundo, un tema, espero que sea de interés para todos nosotros, sobre todo la forma en que vivimos, la forma en que creamos a nuestros niños, nietos, porque nos toca hablar esta noche de la forma bíblica de impactar a la sociedad. Supuestamente, si el cristianismo es real, estoy convencido que lo es, entonces nuestra fe ha de impactar a la sociedad en nuestro derredor. Ahora, para ser honestos, en la América Latina, en la última mitad del siglo pasado, pasamos por un tiempo de mucha confusión, mucha revolución, mucho conflicto, y en todo esto había creyentes divididos, porque en todo lo que pasaba en los últimos años, y en algunos países siempre sigue a cierto grado, pero hay creyentes sinceros en ambos lados, es decir, a la izquierda, a la derecha, y muchos de nosotros que tratamos de mantenernos fuera para poder ministrar a ambos. Y lo interesante para mí es que todos buscan algún apoyo bíblico. Pasamos por la época en el siglo pasado de la teología de la liberación, que fue gran cosa durante muchos años, gracias a una frase supuestamente inventada por el padre Gutiérrez de Lima, del barrio Rímac, si recuerdo bien quién inventó esta frase, que llegó a ser toda una filosofía en cuanto a la sociedad. Ahora, quiero aclarar que en lo personal nunca he estado de acuerdo con la teología de la liberación, ni estoy hoy en día. Sin embargo, ya después de tantos años puedo mirar hacia atrás y dar gracias al Señor porque al menos todo esto nos hizo a todos nosotros muy conscientes de la necesidad de la sociedad. Porque les digo la verdad, en los primeros años del siglo no había muchos creyentes evangélicos en la América Latina, por supuesto. Un porcentaje muy reducido en cualquier país. Y entonces, cuando el cristianismo evangélico iba creciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y sucedió una oleada de misioneros del norte. Llegaron a la América Latina para proclamar el Evangelio, para fundar iglesias, y damos gracias al Señor por los esfuerzos de todos ellos. Cambiaron, en mucho sentido, toda la cultura. Sin embargo, a pesar de sus buenas intenciones, muchos de sus misioneros que llegaron de Europa, de los Estados Unidos, de Canadá principalmente, llegaron con la actitud de formar la iglesia como si fuera una fortaleza aislada de la sociedad. Entonces la filosofía fue ir al mundo, captar a algunas personas y llevarlas de nuevo a la iglesia como fortaleza, y crear un mundo íntegro dentro de la iglesia. Y bueno, gracias al Señor, muchos llegaron a los pies del Señor Jesucristo en este tiempo. Y como repito, este tiempo cambió por completo la historia de la América Latina. Sin embargo, muchos creyentes pensantes decían, hay algo que nos falta. Hay algo que nos falta, porque aunque las iglesias van creciendo, ¿qué sucede en el mundo de la política, en el mundo social, en el mundo de la educación, de los artes, de la cultura en general? Y francamente no mucho.
Es decir, el número de creyentes iba creciendo, pero la influencia en la sociedad no tanto. Vino eso de la teología de la liberación y, como digo, aunque no estoy de acuerdo, cuando menos algunos comenzamos a pensar, bueno, si esta no es la respuesta, entonces ¿cuál es? Porque nosotros tampoco andamos bien. Y por eso digo que lo que nos corresponde esta noche no es buscar la respuesta en las opiniones de muchos, sino, si es posible, ver lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es impactar a la sociedad. Y aunque en la iglesia hay lugar para muchas opiniones y muchas posiciones, nuestro fundamento es la Biblia. Y ahí tenemos que comenzar. Así que vamos a ver esta noche aquí en capítulo 2 de 1 de Pedro, estos versículos que para mí son muy importantes. Vamos a analizarlos y ver si es posible sacar algunas observaciones, algunas enseñanzas, algunas aplicaciones para nosotros, porque no importa si vivimos en América Latina, si vivimos en Europa, si vivimos en los Estados Unidos o Canadá. Y eso digo porque, gracias al Señor, el Señor lleva estas palabras por varios medios digitales, por medio del Internet, grabaciones, etcétera. Y hay personas de habla hispana que nos están escuchando en todos estos lugares, hasta Japón. Entonces, no importa dónde estemos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la manera bíblica de impactar a la sociedad? Veamos lo que dicen estos versículos, comenzando aquí en versículo 13 del capítulo 2 de 1 de Pedro. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Ahora, para comenzar, vamos a notar que en los versículos 13 y 14 tenemos un mandamiento. Es un mandamiento muy claro y tiene que ver con la necesidad de someternos a toda institución humana. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana. Fíjense, toda institución humana. No se trata de escoger las que nos gustan, las que no nos gustan. Toda institución humana. La palabra someteos viene de una palabra griega que es un término militar que habla de colocarse en la posición correcta dentro de la cadena de mando. Cualquier ejército así tiene que funcionar con cadena de mando. Cualquier sociedad también. Entonces, como creyentes tenemos que entender que mientras tanto que estamos aquí en la tierra, nosotros también pertenecemos a la misma cadena de mando que existe en la sociedad global. Es decir, aunque seamos ciudadanos del cielo, nosotros estamos aquí en esta tierra, en cualquier país en donde estemos, y tenemos que someternos a la misma vez a la cadena de mando que existe en aquel lugar. Muchos de ustedes no nacieron en este país. Yo también he vivido en 3 países donde no he nacido. Y en cada caso, no siendo ciudadano, sino siendo ciudadano del cielo, tuve que conformarme a la cadena de mando que existía en aquel lugar. Y bíblicamente, tengo el mandato para someterme. Está claro, es algo que el Señor espera de nosotros. El rey y los gobernadores, es decir, autoridades electas, nombradas y nacidas en el cargo. El rey. No hay
diferencia. Tenemos que someternos. No dice, someteos menos que sea tal cosa, no. Someteos a toda institución humana. Y la verdad sigue siendo verdad, ya sea en una democracia o un sistema puramente socialista. Algunos piensan que el cristianismo es un invento capitalista. Lástima que en este país nosotros hemos dado esta impresión, que primero predicamos el Evangelio y luego tenemos que convertir el país en democracia. No necesariamente. Somos creyentes. Somos creyentes, y los creyentes son creyentes en cualquier lugar, bajo cualquier sistema. En el siglo pasado, quizá uno de los cristianismos más vitales existía en el este de Europa en los días del comunismo, bajo la persecución de gobiernos comunistas. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Van a decir, no puedo ser creyente porque vivo en un país comunista? No, claro que no. ¿Quiere decir que no puedo impactar a la sociedad porque vivo en un país comunista? No, claro que no. Aquí estoy, aquí el Señor me tiene por alguna razón, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que someterme a toda institución humana, la cadena de mando, y de alguna forma el Señor quiere que tengamos impacto en la sociedad. Entonces la pregunta esta noche, ¿cómo hacerlo de una forma bíblica? El rey es una autoridad suprema. No hay elecciones democráticas con un rey. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos. En una democracia, ¿qué tenemos que hacer? Someternos. En los días que vivimos en El Salvador, tuvimos un problema muy serio con un pastor muy famoso de aquí en los Estados Unidos que ya está con el Señor. Eso pasó hace muchos años y causó un problema muy, muy serio cuando llegó a El Salvador en nombre del gobierno de los Estados Unidos, buscando la forma, decían en los periódicos, de ayudar al gobierno conseguir más armas del gobierno de los Estados Unidos. Y decía hacer esto como pastor bautista. Ay, Señor, ¿que ahora qué? ¿Ahora qué? Yo estaba furioso. Entonces lo que hice fue quizá una locura, pero yo viajé hasta su iglesia para hablar con él. Ahora, yo no soy nadie, y él era famosísimo en aquel entonces. Entonces entré para hablar con él, para decirle, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahí estamos tratando de predicar el Evangelio del Señor y establecer iglesias, discipular a la gente y todo esto. Y llegas como pastor bautista, supuestamente respaldando al gobierno de los Estados Unidos para que nos maten a todos nosotros. ¿Qué estás haciendo? Y esto es lo que me dijo. Mira, hijo, no entiendes, pero yo estoy tratando de protegerte. Yo estoy tratando de mantener ese país libre y democrático para que jóvenes como tú puedan seguir predicando el Evangelio. Oiga, le dije, yo sigo predicando el Evangelio ahí, mientras que el Señor me tiene allí, sea lo que sea el gobierno. Nunca logró entender este punto. Pobrecito. Un hombre muy sincero. Sinceramente, creo que era un hombre sincero. Pero en este sentido, mal informado. Entonces, es lo que digo. Aquí tenemos un caso de la derecha. Por el otro lado tenemos los que eran del lado de la teología de la liberación, caso de la izquierda. Y los dos, sinceramente, buscando justificar su posición. Y para decirles la verdad, como digo, este tipo de la derecha, hombre sincero, sin duda, pero también tengo que decirles que yo tenía conocidos y amigos que estaban al otro lado tan sinceros. Se puede decir sinceramente equivocados quizá, pero sinceros. Y entonces lo que me interesa a mí, ¿qué puedo hacer
bíblicamente para impactar a la sociedad sin meterme en un sistema político como creyente, como varón de Dios. ¿Qué puedo hacer? Los gobernadores que Pedro menciona aquí, en capítulo 2, en el contexto del primer siglo, ellos son oficiales nombrados, según el gobierno que existía, pero el mismo principio se aplica, como por él, por Dios, enviados. Oigan, el rey por él enviado, los elegidos por él enviado, los dictadores por él enviado, los generales como en Burma por él enviados. Wow, eso sí es difícil, ¿verdad? Eso sí, tengo que decirles, es difícil a veces entender. Por ejemplo, guardando el espacio aquí en 1 de Pedro, vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, lo mismo encontramos aquí en los escritos de Pablo. Romanos 13, desde el verso 1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Si es demócrata, no, porque es servidor de Dios para tu bien. Si es el rey, si es demócrata, si es elegido, si es designado, lo que fuera. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Tremendo, ¿eh? Difícil. Pero ¿saben qué? Es lo mismo que el Señor Jesús enseñó por su ejemplo. En Mateo capítulo 22, por ejemplo. Mateo capítulo 22, el versículo 21. De hecho, para tener el contexto, versículo 17. Dios pues, le dicen a Jesús, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Él les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándolo, se fueron. En Mateo también, versículo 17, tenemos otro caso, Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. No saben. Dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero, es decir, un denero.
tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús pagaba impuestos. Interesante. ¿Y qué cosa la actitud de Cristo? Que le da a entender que no es por ser parte del sistema, sino extranjero. Mi ciudadanía está en el cielo. Sin embargo, para no ofenderles, vamos a hacer lo que es correcto, lo que encontramos como parte de la cadena de mando. Entonces pagó para Pedro y para él también. Ahora, cuidado, aquí tenemos el equilibrio. Esto no significa que debemos obedecer ciegamente. Hay una diferencia entre la sumisión, y el mandato aquí es someternos, ¿verdad? Hay una diferencia entre la sumisión, que es una actitud, y lo que es la obediencia, que es una acción. Obedecer tiene que ver con las acciones. Sumisión tiene que ver con las actitudes. Puede resultar en acciones, pero en sí tiene que ver con una actitud. Ahora, por ejemplo, en Juan capítulo 18, pasaje que estudiamos hace no mucho, los domingos, aquí en Juan capítulo 18, vamos a comenzar desde el versículo 1 para entender bien lo que está pasando aquí. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y alguaciles de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Vamos a observar que Jesús reprendió a Pedro por su falta de sumisión, mientras tanto que él no resistió al arresto. Actitud sumisa en cada momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues más adelante, en versículo 33, Jesús explica la razón. Versículo 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Esta es la razón. Cristo viene de otra dimensión. Cristo viene de otra realidad. Una realidad que es invisible para muchos habitantes de esta tierra, pero es tan real como el mundo natural, es el mundo sobrenatural. Muchos hablan y han escrito y hasta han sacado películas sobre un universo alternativo, o posiblemente sobre
otra dimensión, viajar por el tiempo, etc. ¿Sabes qué? Como discípulos de Cristo Jesús, nosotros tenemos esta capacidad. Nosotros tenemos la capacidad de vivir en dos dimensiones a la misma vez. En el mundo natural y en el mundo sobrenatural. Y para mí, aquí tenemos el error de ambos lados, de ambos extremos, de los cuales estuvimos hablando antes. Porque muchas veces están pensando en solamente una porción de la realidad, lo natural. Pero como creyentes nosotros somos representantes de otra realidad que es tan real como lo que es natural. Es sobrenatural. Eso no quiere decir fantasía, quiere decir sobrenatural. No quiere decir irreal, es sobrenatural y es real. Y tú y yo tenemos la ventaja de poder entrar y salir. Podemos entrar y salir de estas dos dimensiones, precisamente como lo hizo Cristo Jesús. Pero no implica obedecer totalmente con los ojos cerrados. Otro ejemplo en Hechos capítulo 4, después de la resurrección, como se puede imaginar, los líderes de los judíos tienen miedo, no saben cómo parar este movimiento que se dio ahí en Jerusalén en esos días. Entonces en capítulo 4, versículo 16, llamando a Pedro y a Juan ante el concilio, dice en Hechos capítulo 4, 16, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora un poco más adelante, en capítulo 5, nos damos cuenta de que seguían predicando en ese nombre, abiertamente. Seguían predicando en este nombre. Y en el capítulo 5, versículo 28 dice, porque otra vez los llaman al concilio diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero qué interesante que en cada momento los apóstoles hablan con respeto, de una forma sumisa. Pero cuando se trata de obedecer, tienen que obedecer a Dios. El domingo estuve hablando del gobierno malvado, lo siento, pero así es, el gobierno malvado de Myanmar, de Burma, que ha matado millones y sigue matando. Después del ciclón aquel, con todos los daños y el sufrimiento humano, este gobierno ha resistido hasta ahora la ayuda de otras naciones. Ahora, de vez en cuando dan permiso para que dejen cosas en el aeropuerto, pero no les dan entrada en el país porque lo que dejan no va al pueblo. Va a los generales para que sigan matando. Y hablaba el domingo de unos hermanos que viven en otro país cercano, quienes ilegalmente a cada rato cruzan el río para entrar en este país, no para jugar el papel de guerrilleros, sino para ministrar, para dar comida, medicina, la ayuda que puedan y el evangelio. Y lo hacen. Lo hacen con respeto, lo hacen sin provocar problemas. Sin embargo, el mero hecho de estar predicando el evangelio sí provoca problemas.
pero lo hacen con actitud sumisa, aunque son desobedientes al gobierno y obedientes a Dios. En algunos países en el Medio Oriente, por ejemplo, es ilegal convertirse. Ilegal. Sin embargo, hay muchos misioneros. Tan solo en el norte de África, entre 600 y 800 misioneros de la América Latina, trabajando eficazmente entre los musulmanes. Y en la mayoría de los casos, gracias al Señor, están trabajando con una buena actitud. Sumisos, ayudando a la sociedad, porque no pueden entrar de misioneros. La única forma de entrar es a través de algún proyecto de ayuda, alguna profesión, algo así, ¿no? Pero estando ahí, pues no van a abiertamente desafiar al gobierno, pero cuando la gente les pregunta, comparten sin temor el Evangelio de Cristo Jesús. Y muchos están llegando a los pies de Cristo, ilegalmente. ¿Ves la diferencia? Actitud sumisa, aún desobedeciendo. Sabemos, ustedes que tienen niños, que un niño puede obedecer sin ser sumiso. ¿Verdad que sí? Sí. Y se puede ver que no tiene nada de sumisión. Aunque tú eres más grande y va a hacer lo que dices. O porque tienes un palo más grande, quién sabe. Pero uno puede obedecer sin ser sumiso. Y uno puede ser sumiso sin obedecer. Y con mucho cuidado, la Biblia escoge sus palabras cuando Pedro dice, no, que hemos de obedecer primero a Dios. Pero demuestran con su actitud su sumisión. Y la razón tras el mandamiento también está clara. Dice aquí otra vez en 1 de Pedro capítulo 2, por causa del Señor. Por causa del Señor. Cuando nos sometemos a las autoridades humanas, nos sometemos a Dios, ya que Dios estableció las autoridades. ¿Entienden? O sea, si Dios establece las autoridades, y si Dios quita las autoridades cuando quiere, nosotros nos sometemos a Él. Si de veras creemos que Él está en control. Si de veras está en control. Es difícil. Es difícil. Hay desacuerdo entre creyentes sinceros cuándo trazar la línea. Hace no sé cuántos años atrás, Marco y yo estuvimos en un país centroamericano, no El Salvador, y nos encontramos en una conferencia con un hermano que nos hizo el favor de llevarnos al hotel y cuidarnos y ser nuestro chofer y todo esto, uno de los pastores de aquel país. Y estuvimos hablando, y creo que fue el segundo o tercer día, estamos hablando y sabiendo que yo había vivido en El Salvador. Y dice, hermano, ¿usted se acuerda de tal, que pasó en un supermercado y un problema que hubo y un tiempo cuando un puño de guerreros estaban allí y tuvimos un montón de... ¿Tuvimos? Pues sí, yo fui. Y yo recordaba muy, muy bien este suceso. Él hacía poco había puesto su fe en Cristo Jesús. Y según su pensar, eso fue lo que tenía que hacer. ¿Y cómo es que el Señor a través de los años lo había madurado y ahora había llegado a entender mejor cómo impactar la sociedad? La ciudad donde fusilaron al Che Guevara en Bolivia existe hasta el día de hoy, tan pequeño y tan pobre como en 1967. Ahí está. Siempre está. Siempre pobre, siempre chico.
además de inspirar a 2 o 3 generaciones de jóvenes, ¿qué logró de cambio? ¿Qué logró de cambio? Y sabe lo triste de eso. Estaba leyendo hace poco sobre eso y el Che, cuando tenía 12, 13 años, vivía en un pueblo pequeño cerca de Córdoba y tenía la costumbre, porque era un niño pues muy débil, con muchas enfermedades, asmático, y cuando no jugaba con los chicos en la cancha, él tenía la costumbre de ir a la biblioteca de una misión. Y un joven misionero se hizo su amigo. Y cada día el chico llegaba pidiendo libros. Y cada día el joven misionero había sacado libros para él, para su interés. Un tipo brillante. Y a los 13, 14 años él estaba leyendo Marx, estaba leyendo Freud, estaba leyendo no sé qué, estaba leyendo los grandes libros, etcétera, etcétera. Y de ahí salió para impactar a la sociedad a su manera. Y cuando le fusilaron, entrevistaron al misionero a pocos años después, y tuvo el valor de confesar que ni una vez había compartido con él el Evangelio. Se hizo su amigo, pero ni una vez compartió con él el Evangelio, que tenía el poder para efectuar el cambio que él, sinceramente, no lo dudo, que él sinceramente deseaba. Qué lástima. Qué lástima. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, este tema no sé, señores, es algo que ha sido para muchos de nosotros una lucha. ¿Qué podemos hacer para de veras impactar a la sociedad? Bíblicamente hablando. Para ser una gente diferente, una gente santa, una gente apartada, pero no como locos, Señor, sino como representantes tuyos. Con ese poder, con esa autoridad que tenía Cristo Jesús, porque Él está en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.